Buenas tardes, hoy en la práctica número 6 vamos a hablar sobre cromatografía en columna. Los integrantes del grupo son Laura Joana Galvis, María Juliana Rueda y Cindy Alejandra Bernal. Objetivos. El objetivo general es llevar a cabo la separación de los componentes de mezclas incoloras y coloreadas de naturaleza orgánica usando la técnica de cromatografía en columna. Objetivos específicos. El primero es aprender los conceptos básicos que rigen un sistema cromatográfico. El segundo es comprender los procesos de reparto y absorción determinantes en la separación de sustancias químicas. El tercero es determinar la fase móvil adecuada para lograr la separación de una mezcla incolora, usando sílica gel como fase estacionaria para luego lograr la separación de la mezcla por cromatografía en columna. Y el cuarto es entender la relación de la estructura de los compuestos orgánicos y su interacción con las fases estacionarias de diversas polaridades. La cromatografía es una técnica de separación de mezclas en la que los componentes quedan distribuidos en dos fases, fase móvil y fase estacionaria. La cromatografía en columna. La fase estacionaria se dispone en una columna de vidrio para permitir el flujo de la fase móvil por efecto de la gravedad o de una presión externa. El proceso físico-químico que se emplea en la cromatografía en columna se basa en la diferencia entre los coeficientes de absorción del sólido con los diferentes componentes de la mezcla. Los mayormente absorbidos, es decir, aquellos que se fijan fácilmente en la superficie del sólido, quedan retenidos en la parte alta de la columna, mientras que los menos absorbidos, es decir, los de menor fijación, quedan dispuestos en la parte baja. La cromatografía en columna cuenta con dos variables separativas. Una es el cambio secuencial de la polaridad de la fase móvil, lo cual mejora la eficiencia de la separación. Y la otra variable es el desplazamiento ilimitado del frente de la fase móvil. Ambas son ventajas frente a la cromatografía en capa delgada. El tamaño de la partícula y la distribución del tamaño de la misma es un indicador importante de los materiales de relleno de la columna, ya que la resolución y el volumen de elusión al que aparecen los solutos dependen directamente de ellos. Por eso, para mantener la velocidad de elusión, resolución y difusión dentro de un buen límite, se utiliza material de relleno de grano más grueso que el utilizado en cromatografía de capa delgada. Cuando se presenta baja eficiencia en la separación con absorbente de grano grueso, se debe a que la muestra tiene poca superficie para desarrollar los equilibrios de absorción-desorción, y para compensar esto lo que se hace es utilizar una columna más larga. También es importante usar como fase móvil un disolvente de polaridad ligeramente menor a los considerados óptimos en cromatografía de capa delgada. Por otro lado, el tamaño de la columna está determinado por la cantidad de mezcla que se va a separar, y el tiempo que permanece la mezcla en la columna es directamente proporcional al equilibrio entre las fases estacionaria y la fase móvil. Por lo tanto, hay casos donde compuestos muy similares se logren separar estando el tiempo suficiente en la columna. Este método cromatográfico tiene amplias aplicaciones en las áreas químicas y biológicas. Una de estas es la separación de moléculas orgánicas como vitaminas, hormonas y compuestos de laboratorio, así como para determinar la composición de aminoácidos de una proteína. También en la fabricación de alimentos se usa como un control de calidad en sus productos y en sus materias primas, y en investigaciones forenses para el análisis de las muestras. En la industria petrolera es un método indispensable para analizar las composiciones de casi todos los productos que van saliendo del cracking, los tipos de gasolina y los compuestos orgánicos destinados a síntesis. Se usa como método de control en la producción vinícola para caracterización de vinos de acuerdo a los parámetros establecidos previamente por expertos, como las concentraciones de componentes y el análisis de aminas. En la fabricación de pegamentos para controlar que el producto terminado lleve las cantidades indicadas de solventes, humectantes, colorantes y demás componentes. Para llevar a cabo la cromatografía en columna se necesitan de los siguientes materiales: sílica gel, ortonitroalinina, Sudan 4, tapón de algodón y la columna de cromatografía. Cabe aclarar que la sílica gel usada en este tipo de cromatografía es diferente, pues no se encuentra sobre un soporte sólido, sino está como unos gránulos sueltos. Asimismo, los colorantes utilizados fueron los proporcionados por el laboratorio.
Quiere decir que no es obligatorio realizarla con estos. Lo primero es establecer una fase móvil adecuada para llevar a cabo la separación de la mezcla de los colorantes. Una vez esté lista, se agrega 2/3 de la fase móvil a la columna con la llave cerrada. El otro restante se pesa en un vaso precipitado. En otra parte se pesan 8 gramos de sílica gel y luego se mezclan hasta que no queden gránulos. Esta mezcla se conoce como slurry. Disponga el slurry previamente preparado en la columna a razón de flujo hasta que la sílica esté estable. Es importante que la fase móvil y la fase estacionaria se igualen dentro de la columna. Posteriormente, complete el volumen total de la columna con más fase móvil. Una vez completado todo este procedimiento, se realiza la siembra de la mezcla de los dos colorantes. La siembra no debe superar 1 mililitro. Antes de comenzar la separación, disponga de un tapón de algodón, el cual debe estar en contacto con la fase estacionaria, el cual es el slurry. Apenas se tenga este tapón, se abre la llave de la columna y permite el flujo a razón de una gota. Una vez se termine el recorrido, se deberá recoger en fracciones diferentes para que no se contamine la separación de los colorantes. Finalizada la cromatografía, mida el volumen de las fracciones y confirme la pureza de la separación por cromatografía en capa delgada. Los resultados esperados se observan en la siguiente imagen. Cabe aclarar que los colores de la imagen son diferentes al usar los colorantes mencionados en materiales, pues la mezcla es de color naranja, ya que la ortonitroalinina es de color amarillo y el Sudan 4 de color rojo. En la imagen se ven los diversos momentos a lo largo de la elución. En el punto 1 y 2 se ve la siembra depositada en la fase estacionaria. En el tercero se añade fase móvil para que en el cuarto punto comience la separación de los componentes. Finalmente, en el séptimo se obtiene el primer componente y en el punto noveno eluye el segundo. Se puede observar que se recogen fracciones a lo largo de toda la elución para así no representar ninguna contaminación en los componentes eluidos. Los componentes de la mezcla van a eluir según el tipo de fase móvil que se use para realizar la cromatografía. Por tal motivo, es importante realizar pruebas o ensayos teniendo en cuenta la polaridad de los compuestos usados. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta presentación haya sido de gran utilidad para ustedes.